biomédicas del Centro de Microscopía Electrónica y vamos, en esta pequeña clase virtual, vamos a hablar sobre el método científico. Trabajamos en el Centro de Microscopía Electrónica y damos el módulo optativo de Introducción a las Investigaciones en Ciencias Biomédicas. Y bueno, vamos a comenzar con el método científico, los pasos del método científico. Bien, lo primero que hay que reconocer, digamos, es lo que es conocimiento científico de lo que no es conocimiento científico y que es conocimiento ordinario o pseudociencia. El conocimiento ordinario, como dice aquí, es un conjunto de saberes y creencias heredados o aprendidos, tanto teóricos como prácticos, algunos basados en la ciencia, con base científica, y otros no. Los refranes, los mitos, ¿sí? Los dichos, los cuentos en general, las historias de las abuelas, son conocimientos ordinarios. Por otro lado, este conocimiento no es sistemático, quiere decir que no respeta un método, ¿sí? No es prolijo, si se quiere, y viene de resultados digamos, sin ninguna conclusión o sin ninguna hipótesis ni experimentación. Por otro lado, una pseudociencia es un lenguaje, un tipo de conocimiento también que utiliza algunos términos que son científicos, como dice ahí, lenguaje aparentemente científico, pero no tiene, digamos, una justificación teórica o no tiene un argumento científico. Por ejemplo, la astrología o la numerología. Bien, a diferencia de la pseudociencia y los conocimientos ordinarios, digamos, basados en mitos y leyendas, la ciencia, como dice aquí, es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento, sistemáticamente estructurado, y esto es importante, la palabra sistemático, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. ¿Qué quiere decir? Que uno puede repetir un experimento, ¿sí? Y que el resultado sea el mismo. Entonces, en base a eso, uno puede generar leyes o teorías científicas. La palabra ciencia, etimológicamente, proviene de Cire, que significa saber. Es básicamente la búsqueda del conocimiento, la búsqueda del saber, a diferencia de los otros conocimientos, como dijimos, el ordinario y la pseudociencia, que no buscan el saber, ¿sí? Son, digamos, términos, si se quiere, netamente predictivos o adivinatorios. El método científico básicamente es un procedimiento o una metodología que se utiliza en el sistema científico por consenso para poder crear conocimientos que se amolden, digamos, a esta estructura rigurosa que es necesaria en la investigación, ¿sí? O en el área del conocimiento. Bien. La primera etapa del método científico es la observación de un fenómeno que está ocurriendo, ¿sí? Que deriva en el planteamiento de un problema. Por ejemplo, supongamos que un médico recibe en su consultorio a varios pacientes que tienen la misma sintomatología. Presentan síntomas de resfrío, fiebre, cefaleas, y se empieza a dar cuenta de que a medida que llegan más individuos a la consulta, todos repiten el mismo patrón. Entonces se puede generar, digamos, una pregunta de investigación que apunte a investigar o descubrir o dilucidar qué problema tienen estos pacientes que recurren a la consulta, ¿sí? Una vez que la hipótesis se ha formulado, que es muy importante que la hipótesis tiene que estar formulada en tiempo presente y es una afirmación, se procede a diseñar la etapa experimental para comprobar la hipótesis que nosotros hemos formulado, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de diseñar una serie de procedimientos que tienden a comprobar lo que nosotros estamos hipotetizando. En este sentido, por ejemplo, uno como médico podría realizar una serie de pruebas o testeos sobre estos pacientes, como por ejemplo un hisopado nasal o análisis de sangre para detectar la presencia de antígenos contra el virus, ¿sí? de SARS-CoV, y de esta manera, evaluando los resultados de estos test,
podría determinar si el paciente tiene o no COVID. Bien, y la última etapa del método científico corresponde al análisis de los resultados y en base a eso a establecer una conclusión. Es decir, por ejemplo, con respecto a la hipótesis que formulamos de que nuestros pacientes tienen COVID, podríamos ver que, según el resultado del análisis, ¿qué se hace con esa hipótesis formulada? Por ejemplo, si el resultado dice que el paciente no tenía COVID, es decir, se escoge este camino, hay que volver al método científico, a la etapa 2, y reformular una nueva hipótesis porque la nuestra no es verdadera, ¿sí? Entonces hay que volver a investigar, se recurre nuevamente a la bibliografía y se parte de una nueva hipótesis, un nuevo diseño, ¿sí?, para la comprobación de esa hipótesis, y luego se evaluarán esos resultados para ver si se termina aceptando o no la hipótesis que fue planteada nuevamente, ¿sí? Bien, por otro lado, si los resultados de estos ensayos y pruebas hubieran resultado en positivo, ¿sí?, para COVID, nosotros podemos decir que nuestra hipótesis sí se acepta. Y si esos datos son contundentes y toda la información puede ser verificada y es comprobable y tiene reproducibilidad, esa hipótesis que es aceptada se convierte en un informe y posteriormente podría traducirse en nuevas leyes o teorías, ¿sí? Ya deja de ser una hipótesis, algo que se cree, y pasa a ser algo que en realidad es, ¿sí? Es conocimiento científico verdadero. Bien, entonces, como final de la clase vamos a hacer un resumen de lo que es el método científico y cómo podemos aplicarlo. Y como les mencionó Franco recién, ustedes siendo médicos pueden aplicar el método científico y lo aplican diariamente en cualquier consulta. ¿Sí? No hace falta ser un investigador científico, digamos un investigador de CONICET, por ejemplo, para aplicar el método científico. Ustedes lo hacen diariamente, simplemente observando el problema, observando a un evento, una situación, planteando un problema, ¿sí?, lo que conduce a la formulación de una hipótesis. Obviamente esta hipótesis está basada en su conocimiento previo, ¿sí?, en los papers, en los antecedentes que tienen, obviamente en la comunidad científica, y puede haber algo de serendipia también en la formulación de una hipótesis. Por otro lado, vamos a ir a la parte de experimentación, que obviamente tiene que tener ciertas condiciones, ¿sí?, para considerarse trabajo científico, donde tiene que tener obviamente un rigor, donde uno tiene que repetir el experimento varias veces y digamos que sea comprobable y que sea corroborable el resultado, aplicar las técnicas adecuadas, obviamente buscar cierta financiación cuando es necesario, aplicar controles positivos y negativos, la repetición como dice ahí, y aplicar un modelo correcto, ¿sí?, animal o un modelo humano como corresponde. Cuando uno obtiene resultados de esto, pasamos a la comunicación, ¿sí? Entonces, los datos, ¿sí?, que ustedes obtengan como resultados van a ser publicados en un informe en el caso de una tarea médica común, o en el caso del investigador en trabajos científicos que van a ser los papers o revistas científicas que van a ser revisados por otros investigadores y otras personas del área. Finalmente, toda esta información concluye en el conocimiento científico, ¿sí?, que es obviamente colaborativo y abierto. Están todos los investigadores trabajando conjuntamente, ¿sí?, para llegar a información más certera y más precisa. Está en continua revisión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo se está generando información nueva y se está revisando información más anterior. Es acumulativa y verificable, ¿sí?, que se va acumulando obviamente y se va verificando esa información a medida que pasa el tiempo. Y, como dice aquí, es sistemática y metódica, que es una de las condiciones que vimos al principio para formar conocimiento científico, ¿sí?, uno de los puntos clave de la aplicación del método científico. Bien, todo esto entonces es un compendio de información sobre el método científico. Cualquier duda que tengan o consulta que tengan, pueden acercarse a la cátedra, hablar con nosotros y resolver todas las dudas que se puedan plantear. Y obviamente, invitarlos a realizar tareas de investigación independientes a la tarea médica, ¿sí?
el Centro de Microscopía Electrónica está abierto permanentemente a recibir nuevos investigadores y a formar nuevas líneas de investigación también.